Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. En breve, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Síguenos en todas nuestras plataformas: YouTube, Instagram, Facebook, X, Spotify, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Apoya el periodismo independiente. Puedes donar en nuestra página de internet bonitaradio.net o periodismosiglo21.com a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puedes visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Seguimos aquí. Buenos días. Soy Carmen Enita Acevedo a las 8:04 de la mañana de hoy 3 de julio del 2026 y la gobernadora le dio libre a los empleados públicos hoy y el día 24 de julio. Un día ayer en que a las 4 de la tarde fuimos nosotros, no todos los medios de comunicación, como falsamente dijeron dos personajes de los medios tradicionales, los que publicamos que el Departamento de la Vivienda había atornillado, recogido a Norberto Almodóvar Vélez en esa agencia, la que nada más y nada menos administra sobre 10,000 millones de dólares que le enviara al gobierno de Estados Unidos a Puerto Rico a partir de la recuperación del huracán María. Vamos a hablar sobre eso y vamos a hablar también de lo que nos queda de decir sobre la turba constituida en la legislatura municipal de San Juan, que es troll de las redes sociales hablando de la oposición, porque me dieron alguna información que quiero contextualizar para dejar claro quiénes son los que se sentaron en la legislatura municipal de San Juan por parte del Partido Nuevo Progresista. Vamos también a hablar de una entrevista, para mí, una buenísima entrevista que le hicieran dos periodistas del periódico semanario Claridad sobre Miguel Díaz-Canel, sobre lo que está pasando en Cuba y las 176 medidas que el gobierno cubano bajó para cambiar de alguna manera lo que ha sido hasta el momento el movimiento, sobre todo de desarrollo económico en Cuba, dejando entrar inversión extranjera, inversión de cubanos a diferentes industrias allí en el país caribeño, y sobre todo el cambio de dejar entrar a bancos a Cuba. Y definitivamente tenemos que hablar de lo que ayer confirmó Pellito Rodríguez, que había adelantado en sus redes sociales y que este medio sacó y trajo para discutir con ustedes la alegada intervención que había recibido Jorge Santiago sobre lo que pasó en su casa, que recibió a dos personas que le dijeron que si dejaba de hablar del asunto de los vendedores de ambulantes aledaños a las carreteras, le iban a dar dinero para su negocio. Y por otro lado, descubrió que fue Abel Nazario, ese lo dijo con nombre y apellido porque a las otras dos personas las puede identificar, pero no sabe quiénes son. Abel Nazario, el exalcalde convicto por corrupción de Yauco, del Partido Nuevo Progresista, el que personalmente le dijo
que le conseguía una entrevista con la gobernadora si se disculpaba con la gobernadora porque le dijo insensible. Y un tema que me parece que es importante también traer del informe de la Oficina de Contabilidad del Gobierno de Estados Unidos, del Congreso de Estados Unidos, que establece lo que ya todos sabemos, pero que se lo dicen ahora los gringos una vez más, al gobierno PNP estadista del Partido Nuevo Progresista de Jennifer González, que los fondos de la recuperación se han utilizado mínimamente por burocracia, no solamente del gobierno de Estados Unidos, también por el gobierno de Puerto Rico. Y me parece que es importante a lo que vamos a discutir, que tiene que ver con el asunto de Norberto Almodóvar y cómo se están dilucidando los contratos en el gobierno de Puerto Rico. No olvidemos que en el caso de Norberto Almodóvar las alegaciones son que ese contrato se iba a pagar, en el que supuestamente él intervino, con fondos federales. Gracias a todos los que están por ahí y espero que puedan disfrutar de este fin de semana, los que son empleados públicos, que empieza desde hoy, pero las informaciones no paran y nosotros tenemos que seguir trayendo lo que está pasando en el espacio político puertorriqueño y sobre todo en aquellos lugares donde también hay noticias. Es importante llamar la atención de esta nota que trae el periódico La Vanguardia, que tiene que ver con que el Estados Unidos le cierra el espacio aéreo de Venezuela a María Corina Machado y a los bomberos de París. María Corina Machado ha salido, como muchos miembros de la derecha y de los espacios políticos que apoyan a Estados Unidos desde Venezuela, a intervenir públicamente, a decir que está loca por llegar a Venezuela, que ella quiere trabajar para su pueblo. Obviamente, una de las oportunidades que está queriendo tener, después que le ha sido bien difícil que el gobierno de Estados Unidos la apoye en ese esfuerzo que ella siempre ha querido de ser presidenta de Venezuela, y que sabemos que por alguna razón que hasta el momento no hemos descubierto, por lo menos más allá de las historias que uno puede leer de las negociaciones que pudo haber hecho el gobierno de Delcy Rodríguez, de la presidenta interina, con Donald Trump, no tengo información para decir qué fue lo que pasó, que ahora Delcy no es tan anti Estados Unidos y está negociando cosas con Estados Unidos. Y eso obviamente le cierra el paso a María Corina Machado. Parecería que hay alguna negociación a esos efectos con Delcy Rodríguez. Yo te dejo llevarte todo el petróleo que tú quieras. Sabemos que esa fue una de las negociaciones a que llegó Marco Rubio y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el gobierno de Venezuela, y era intervenir directamente en lo que se le estaba haciendo difícil a llegar a Estados Unidos, que era el petróleo, por todo lo que ha hecho con Irán, etcétera, etcétera. Pero a mí me parece interesante que Estados Unidos se alega que le niega la entrada, la utilización del espacio aéreo a María Corina Machado. Porque esto es como, o sea, quieres más evidencia de que no te quieren, de que el gobierno que ella se entregó y casi se tiró al piso para que Donald Trump tuviera la medalla de la libertad que le dieron a ella, de los libertad, derechos humanos, en Oslo, en Noruega, el premio que se da desde esa academia, pues no hay manera. O sea, Donald Trump no va a dejar pasar a María Corina Machado. A mí me parece que sigue siendo interesante ese asunto geopolítico entre Estados Unidos y Venezuela, sobre todo con ese movimiento, que es un movimiento a favor de Estados Unidos y de la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Sigue siendo un enigma. Lo que bajó ayer a eso de las 7:30 de la noche fue una entrevista que le hicieran dos periodistas del semanario Claridad a Miguel Díaz-Canel. Ustedes saben que el gobierno cubano ha traído desde hace ya unas semanas públicamente
la información de que de todo lo que van a hacer para, digamos, reformar el Estado cubano como lo hemos conocido hasta hoy, trajeron un paquete de 176 medidas que incluyen ingresar inversión privada del exterior y aceptar bancos privados para paliar la crisis que existe en Venezuela. Esta entrevista de Jorge Lefebvre y Luis de Jesús trata precisamente y abre la entrevista, la conversación, con una pregunta que obviamente Miguel Díaz-Canel aprovecha para establecer cuáles son aquellas críticas que le está haciendo la propia izquierda a Miguel Díaz-Canel sobre esa amplitud, esa manera de ampliar el espectro intervencionista del Estado cubano en todo lo que tiene que ver con el desarrollo económico y social de Cuba. Si eso es traicionar a la revolución, si eso es cambiar el modelo de desarrollo social y económico de Cuba, de uno socialista, y de establecer que las necesidades del pueblo tienen que satisfacerse equitativamente, etcétera, etcétera, versus lo que había sido Cuba hasta la revolución, que era un Estado capitalista, y podemos estar hablando mucho rato de lo que era la Cuba de Fulgencio Batista. Me parece importante porque hacen algo que yo creo que era súper necesario, y en ese sentido fue el colega Luis de Jesús, que está viviendo en Cuba hace 5 años, y es plantearle a Miguel Díaz-Canel por qué ahora. Porque una de las líneas que trae en esa primera introducción de la entrevista el propio Díaz-Canel es decir que desde el 6º Congreso del Partido Comunista en Cuba, que es el organismo oficial del Estado, que se celebra cada 5 años, se venía discutiendo la posibilidad de hacer cambios porque los tiempos, obviamente, habían cambiado y la experiencia del periodo especial en los 90, la experiencia que tuvo Cuba en el momento en que el bloque soviético se desvanece, pues le proponía al Estado cubano que la geopolítica hacía necesario cambios al interior de sus estructuras para desarrollar lo que ellos quisieran desarrollar desde el socialismo. Yo creo que es bien claro lo que plantea Díaz-Canel, una entrevista de 35 minutos que se consume bastante fácil porque la conversación es sencilla desde el punto de vista de los elementos importantes que traen uno y traen los periodistas. Y es bien claro que no se van a apartar del modelo social y de desarrollo económico que han tenido y que, en el que creen, que es el que se basa en la justicia social, las medidas progresistas con relación al pueblo y sus necesidades, etc. Pero me parece que entre todo eso, que solamente les voy a traer un audio de quizás 2 minutos, es importante lo que Díaz-Canel plantea de la solidaridad que ha recibido o no ha recibido del mundo con relación a lo que está pasando en Cuba. Hay un contexto importante. Una primera orden ejecutiva de Donald Trump, inmediatamente que entró, estableciendo una vez más el embargo económico de Estados Unidos hacia Cuba. Energético, en este caso. Lo que siempre ha sido un problema desde la Revolución Cubana en los años 60, que es el bloqueo económico de Estados Unidos hacia Cuba, se amplía en una gestión importante que tiene que ver con el asunto energético, el petróleo que no llega y no se puede entonces utilizar para producir energía. Y se amplía en mayo, cuando Estados Unidos
vuelve a traer una orden ejecutiva desde la presidencia de Donald Trump que le coloca el bloqueo en manos entonces de los países. Es un bloqueo internacional, porque Estados Unidos le dice a los países, si ustedes negocian con Cuba y ustedes participan del gobierno cubano en términos de las ayudas y los apoyos, yo los voy a sancionar a ustedes. Y en ese sentido, a mí me parece que la entrevista da luz de que eso es lo que deberíamos estar discutiendo en el mundo entero. Si realmente lo que está haciendo Estados Unidos, que es un imperio en decadencia, y me parece muy importante y muy atinado que lo haya traído como lo ha traído en esta entrevista, Díaz-Canel, pues lo que el mundo debe plantearse es si me lo hacen a mí hoy, si se lo hacen a Cuba hoy, se lo hacen a cualquiera mañana. Y yo creo que en ese sentido Díaz-Canel habría tenido la oportunidad de también traer los múltiples ejemplos que tenemos en el momento y de la historia reciente, de las intervenciones y del intervencionismo de Estados Unidos en el mundo cuando tiene interés particular en relación a lo que produce ese país, como es el caso de Irán y el petróleo, como es el caso de los países que están produciendo la materia prima para el asunto de la tecnología, etcétera, etcétera. Pero, obviamente, el compañero Luis de Jesús le hizo una pregunta que yo quisiera que ustedes escucharan cómo contesta Díaz-Canel el hecho de que la gobernadora de Puerto Rico dijo hace unas semanas que estaba lista para liberar a Cuba. Porque no olvidemos que Puerto Rico se está utilizando como base militar para cualquier intervención. De aquí salieron los que intervinieron y secuestraron a el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa. Marco Rubio y Donald Trump han dicho en muchas ocasiones que van a intervenir militarmente en Cuba. Y la gobernadora se montó en eso. Vamos a escuchar lo que dice Miguel Díaz-Canel. En los países que se lo permiten. A costa de eso han cometido ejecuciones extrajudiciales. Y con esa presencia militar fue que agredieron a Venezuela. Hace poco nuestra gobernadora, la gobernadora de Puerto Rico, decía que se está preparando en Puerto Rico para liberar a Cuba. Está muy deseosa de que en Cuba pase algo. Habría que ver si ella tendría valor de cometer algo contra Cuba. Los que ocupamos responsabilidades representando pueblos en cualquier lugar del mundo, independientemente de las ideologías que defendamos, debemos tener una actitud responsable y para nada hacer nunca un llamado a la guerra, ni a la agresión, ni a la injerencia, ni a la ocupación de otro país, ni a la humillación de un pueblo o a la intervención contra un pueblo. Yo creo que todos tenemos una responsabilidad en que para que haya multilateralismo, para que se respete la dignidad de los pueblos, que cada pueblo puede escoger, aunque sea contrario a nuestros principios, cada pueblo puede escoger su modelo de gobierno, su sistema político, y ser capaces, con toda esa diversidad, de construir consenso. Y en los países que se lo permiten. A costa de eso han cometido ejecuciones extrajudiciales. Y con esa presencia militar fue que agredieron a Venezuela. Hace poco nuestra gobernadora, la gobernadora de Puerto Rico. Bueno, cuando uno escucha la contestación de Díaz-Canel, primero que tengo que destacar lo que me parece que diferencia a Miguel Díaz-Canel de Jennifer González Colón. Y es que es una persona de Estado. Es una persona que puede contestar esa pregunta con ecuanimidad y estableciendo propiamente lo que Jennifer González no puede hacer. Cuando le hacen una pregunta difícil como esa, o que le puedan hacer cualquier otra pregunta que no puede contestar con el conocimiento ni con la persona de Estado que debería ser,
una gobernadora en su caso. Dicho eso, llamarla irresponsable porque lo coloca donde finalmente deberían estar las contestaciones de personas que dirigen países, de hombres o mujeres de Estado, que no pueden llamar a la agresión de otro pueblo. Y fíjense cómo cruza lo más interesante y para mí lo más importante de su contestación. El asunto es que podemos diferir ideológicamente de cómo debería estar dirigido o no ese país. Yo creo que nadie que vea esta entrevista de un lado o de otro puede entender que Jennifer González fue responsable cuando dijo que había que liberar a Cuba y que estaba lista y que le parecía bien que Puerto Rico participara de los ejercicios y le diera cobijo a los militares que van a agredir países y van a intervenir con la soberanía de los países. Me llamó la atención también que dijera, habría que ver si ella tiene, diríamos en contra, y la babilla para hacer algo contra Cuba. Pero me parece, deben consumir la entrevista, está en el YouTube de Claridad, que es una entrevista que, vuelvo y repito, se atrevió a hacerle la pregunta que yo creo que es la que se hace mucha gente y es la que también la izquierda cubana, latinoamericana, debería estar manejando desde un punto de vista de reflexión y de búsqueda de consensos de que el movimiento que tenía que hacer hace tiempo el gobierno cubano tenía que hacerlo por su pueblo, como él mismo ha dicho. Claro, él argumenta que no estaban listos, que se está listo, que en este momento era una emergencia porque el pueblo está sufriendo demasiado. Habla de las diversidades de opiniones en Cuba, de cómo están manejando ese asunto, porque allí hay cacerolazos. Y el compañero lo confrontó con ese asunto. Lo que no pasaba hace un año está pasando en Cuba. La gente está molesta, pero la gente a veces está 20 horas sin energía eléctrica. Y todo se ha impactado, toda la vida de los cubanos. Interesante, me parece que es bien importante, sobre todo por esa conversación que debemos tener permanente de cómo es que el pueblo cubano, que tomará sus decisiones, que sabrá cómo manejar las denuncias que tiene contra el gobierno, lo hace versus como responde Puerto Rico, que tiene elecciones cada 4 años y que vive miserias bastante parecidas. Y esto no es Cuba, y esto no es un socialismo ni es un comunismo. Así es que yo creo que es importante que la vean. En Puerto Rico, nosotros llevamos 4 días desde el pasado lunes, hablando sobre lo que ha sido un fiasco para el gobierno municipal de San Juan, toda la información que se ha denunciado desde las minorías de la legislatura municipal con relación a la construcción de un estacionamiento multipiso en el área del Escambrón. Ahí está toda la información, pero nosotros ayer hablamos específicamente del sello de goma que son los legisladores municipales del Partido Nuevo Progresista, de todo lo que haga el alcalde Miguel Romero. A mí me enviaron varias fotos de esa legisladora que ustedes saben que yo identifiqué ayer porque vi cómo en sus redes sociales, en las redes sociales del alcalde que colocó una imagen de fake news acusando a que la información que se estaba dando del proyecto de Ordenanza 55 era falsa. Yo quiero, para empezar, decir que toda la información que se manejó desde el periodismo independiente como Bonita Radio, desde las minorías incluso que denunciaron, fueron las que denunciaron inmediatamente lo que estaba pasando con ese proyecto, es no solamente cierta, tuvieron que aceptarla. La administración municipal de San Juan, en este caso el alcalde. Pero
cuando se habla de fake news, usted tiene que tener bien claro que de la información que está hablando tiene el contenido suficiente para poder debatirla. El problema es que cuando Miguel Romero habla de la imagen que se reprodujo simulando dónde podría estar el estacionamiento, el urbanista lo hizo precisamente porque no hay información. Y ahí era donde Miguel Romero quería el estacionamiento bajo de soterrado que le prometió al grupo Ishai. Así que estaban partiendo, en este caso Pedro, estaba partiendo de la información que había desde el 2022 que empezaron hace 4 años con los movimientos de contrataciones a espaldas del pueblo, porque nunca se hicieron vistas públicas, para darle al grupo Ishai la posibilidad de desarrollar el escambrón. Pero la persona que entró, la persona que contestó esto para atacar a Pedro Cardona Roy, es una legisladora municipal, Carmen Torres. ¿Quién es Carmen Torres? Ha trabajado y trabajó por destaque con Miguel Romero, una buena PNP que le hace las campañas a Miguel Romero en San Juan. Y yo lo quiero dejar claro porque cuando yo dije ayer que era una turba republicana, que era un fotuto del Partido Nuevo Progresista en gobierno, pues no solamente no me equivoqué, es que es tan cierto que encontré estas imágenes, algunas me las enviaron, ella muy tranquila trabajando en la campaña de Miguel Romero y sobre todo la que identifica y se identifica como una conspiradora contra el Estado Libre Asociado. Esta persona trabaja en el Instituto de Cultura Puertorriqueña, aparentemente desde la administración de Pedro Pierluisi, como dirían en algunos sitios asesora de bobería, pero tiene la posición de coordinadora de actividades. Dice que tiene un bachillerato en historia de la Universidad de Calley, recinto universitario de Calley. Pues es importante porque de lo que vamos a hablar ahora trae precisamente cómo los elementos del Partido Nuevo Progresista no dejan fuera a los que le hacen campaña. Eso pasó con Norberto Almodóvar, que lo colocaron ya en el Departamento de Vivienda en el momento en que está siendo investigado por un FEI. Y ustedes no duden que doña Carmen se sintió con la total tranquilidad de convertirse en un fotuto en las redes sociales a favor del alcalde, precisamente porque es el alcalde el que le ha conseguido el guiso y los buenos trabajos y los puestos de confianza por los cuales se gana un montón en el Instituto de Cultura de Puerto Rico. Es para que quede en récord, ponlo en la nevera. Vamos a Norberto Almodóvar. Ayer nosotros tuvimos, yo les diría, desde la 1 de la tarde, información que me bombardearon y les agradezco mucho y lo voy a decir aquí con mucho compromiso a esas fuentes de información que yo tengo, que ayer entró otra persona que no conocía y empezaron a bombardearme como a la 1 de la tarde con la información de que Norberto Almodóvar había sido ayer reclutado en el Departamento de la Vivienda. Interesante, como dije al principio de este programa, un día antes de que la gobernadora le diera libre a los empleados públicos, y eso pues obviamente minimiza el impacto en la discusión pública, porque hoy están esas calles limpias y los medios de comunicación pues obviamente lo cogen más suave. ¿Por qué es importante que Norberto Almodóvar esté en el Departamento de la Vivienda? Porque Norberto Almodóvar es este personaje que desde mayo
tuvo que renunciar al Departamento de Desarrollo Económico cuando hubo una investigación interna en el departamento que lo colocaba a él y a su ayudante, Charlene Newman, como interviniendo indebidamente en un proceso de contratación. Y ese proceso de contratación entre Digimedia y JJ Investment, la intervención indebida era supuestamente para favorecer a Francisco Domenech, las instrucciones de la Fortaleza, porque JJ Investment, que no se llevó el contrato, el comité evaluador independiente que lo evaluó se lo dio a Digimedia, versus un donante de las campañas de Jennifer González y un amigo de la Fortaleza como donante e inversionista político del Partido Nuevo Progresista. Que llegue a Vivienda, y las diferentes personas que me contactaron ayer me dijeron exactamente, a trabajar con la agencia que custodia. No olvidemos que el Departamento de la Vivienda es la agencia designada por FEMA para custodiar los 10,000 millones de dólares que le dieron a Puerto Rico con relación a la recuperación después del huracán María. Hay dinero en bruto allí. Y ponen al cabro a velar las lechugas, a la persona que ya le está diciendo una investigación independiente a la gobernadora y a Francisco Domenech. Pues lo siento, la llevó Sebastián Negrón, porque ahí fue que Sebastián Negrón se dio cuenta que en la Fortaleza querían que él hiciera lo que Francisco Domenech le daba la gana. Y esa investigación dice que ese contrato que se iba a pagar con fondos federales, 2.1 millones de dólares, lo traquetearon y dejaron sin efecto la evaluación del comité para dárselo a JJ Investment, porque es un amigo de la Casa de la Fortaleza. O sea que usted pone de ayudante del subsecretario, Carlos Olmedo, el que está a la izquierda. Usted lo pone a trabajar con el subsecretario como ayudante, que el subsecretario del Departamento de la Vivienda, Carlos Olmedo, aquí con Luis Martínez, el secretario del departamento, es la persona que técnicamente dirige el esfuerzo de la oficina de los fondos de la recuperación. Entonces, ¿cómo usted me dice a mí que usted tiene una persona que está siendo investigada por estos asuntos relacionados que involucran fondos federales y los pone en la agencia donde, si es cierto lo que dicen, que Francisco Domenech llama por teléfono e insulta a la gente para que se haga lo que él diga con relación a contratos? Es la agencia que más contratos va a emitir con los fondos federales. Y tiene aquel allí. Me llama la atención y me da gracia que el Departamento de la Vivienda, después que yo llamé a preguntar, porque esto es importante, y me da pena porque esa joven siempre me contesta, y yo no sé si fue decisión de ella, pero cuando yo la llamé para preguntarle, mira, yo tengo esta información, ya tengo 3, 4 fuentes que me dicen, porque siempre me gusta darle la oportunidad que ellos me digan sí o no. Parece que decidieron y enviaron un comunicado de prensa, pero no lo publicó nadie porque eso lo habíamos sacado ya nosotros en exclusiva. O sea, por eso cuando Ferdinand Pérez y Denis Pérez dicen, no, que eso salió en todos los medios, mentira, y ustedes lo saben, eso salió en Bonita Radio. Que no lo quieran decir, pues sorry, fue de nosotros, sí, exclusiva nuestra. En ese comunicado dicen que él no va a manejar fondos federales. Imagínense si están respondiendo a la publicación original que nosotros sacamos en nuestras redes sociales a las 3:05 de la tarde. Ah, no va a manejar fondos federales. Miren, ustedes recordarán que cuando Ciary Pérez Peña se fue del departamento, la renunciaron por el lío que tenía de los malbetes. Había
un joven que era el subsecretario. Y ese joven trabajó en un momento dado en el Departamento de la Vivienda Federal. Y cuando llegó Omar Figueroa a la fortaleza, al Departamento de la Vivienda, ni Ciary Pérez Peñas ni él le pidieron dispensa a HUD, donde él trabajaba originalmente, para que él pudiera manejar los fondos federales de la recuperación. Porque el secretario de la Vivienda, el subsecretario, eso es lo que hace técnicamente. Dirige ese esfuerzo. Y HUD todavía tiene una amenaza de multa que todavía no la han dilucidado, porque Ciary Pérez Peña y Omar Figueroa nunca pidieron esa dispensa. ¿Ustedes se creen que a los federales les va a gustar que llegue ahí Norberto Almodóvar porque él es el gran PNP? Él es el gran estadista y trompista. O sea, todo eso se pone en riesgo. Cuando usted tiene a la persona que va a velar, que va a ayudar al otro, que es el que se supone que tiene la responsabilidad de manejar bien esos fondos federales, usted lo tiene al lado de ese. Ahí. Pero ellos dicen que nada. Y vuelvo y traigo la relación que le veo al asunto de Carmen Torres. Si el gobierno de Puerto Rico y el Partido Nuevo Progresista siguen dirigiendo el esfuerzo gubernamental, trayendo gente porque exclusivamente son sus achichincles, porque son sus leales, porque hacen lo que ellos digan aunque se cojan la cárcel. Porque yo quisiera que Norberto Almodóvar y todos los que se comportan como fotutos del gobierno sepan que hay una defensa que se llama obediencia jerárquica. El problema del Partido Nuevo Progresista es que yo no sé si la va a poder seguir trayendo en los casos que se vean o acusaciones por corrupción. Porque primero que los pone a delatar al que le dijo te voy a llenar las manos de dinero si haces lo que yo quiero. Y segundo, porque es que ya la corrupción es tan rampante que no hay manera de que puedan admitir, alguien pueda creer que estaban siguiendo instrucciones. Es que parecería que eso ya mire por la vena. Vamos a hacernos ricos. ¿Cuántos años son? 4. Vamos a hacernos ricos en estos 4 años. Y esas son las preocupaciones que definitivamente deben estar planteadas en la gente que va a escoger o no a sus candidatos. ¿Qué queremos? Un país que cualquiera pueda decir que es uno de los países más corruptos del mundo. Que el gobierno de Puerto Rico se constituye desde la corrupción. Ese es Norberto Almodóvar. Y hablando de fondos federales, del Departamento de la Vivienda, pues los fondos de la recuperación, ¿a dónde van? Los custodia vivienda. Ayer la gobernadora estaba diciendo con el propio secretario que habían una inversión grandísima para manejar Sergio Cuevas, para rehabilitarla. ¿De dónde salen? De los fondos federales asignados para la recuperación. ¿Administrados por quién? Por eso estaba allí Luis Martínez, el secretario de la Vivienda. Y la Oficina de Contabilidad del Gobierno de Estado, del Congreso de Estados Unidos emitió este informe el 2 de junio, pero lo publicó, perdón, no dice fecha, en junio. Es de junio del 2026, pero lo publicó en el pasado miércoles. Interesantemente, 2 de julio. Ayer jueves, 2 de julio. Y este informe dice que uno de los grandes problemas que tiene el gobierno de Puerto Rico en términos del manejo de la recuperación es la intervención tanto de la burocracia del gobierno de Estados Unidos como de la burocracia del gobierno de Puerto Rico. Ahí no solamente participan
el Departamento de la Vivienda como custodio. También participa en términos del gobierno de Estados Unidos, el Departamento del Interior, el Departamento del Tesoro y la Administración de Protección Ambiental, EPA. Así que, ¿qué es lo que plantea? Lo que siempre se ha planteado, que la burocracia entre unos y otros gobiernos es tan grande que obviamente eso no ha dejado fluir el dinero. El gobierno de Estados Unidos no suelta. Yo no tengo información de ningún oficial de gobierno de Estados Unidos que me haya dicho que es por la corrupción. Pero la evidencia de corrupción, incluso el mismo FEMA ha tenido que entrar a dilucidar. El inspector general el año pasado trajo un informe sobre la corrupción y el mal manejo de los fondos en Tu Hogar Renace. Que no va a pasar nada con relación a la corrupción en esta administración, no creo. Donald Trump no le interesa que se roben el dinero. Y yo creo que eso tiene callado al FBI y no me extraña que eso haya sido parte por lo que decidió Stephen Muldrow renunciar ayer después de 37 años en el Departamento de Justicia de Estados Unidos. No me extrañaría, porque Stephen Muldrow le hicieron lo que todo fiscal puede reprochar que le haga un secretario del Departamento de Justicia. Le mataron investigaciones en la mano. Tanto el Departamento de Justicia y los demócratas con el caso de Pedro Pierluisi, como el caso de las cárceles en esta administración. Y eso todo tiene que ver con la corrupción, con el manejo de fondos nacionales, del Fondo General de Puerto Rico, como del Fondo de Estados Unidos, que nos llega por la relación colonial y por lo que han dado los puertorriqueños y dan, sobre todo los de FEMA, a través del pago del seguro de las hipotecas. ¿Que tiene que ver con qué? Todo con lo mismo. El proyecto del Escambrón, el predio de terreno, es un terreno cedido por el gobierno de Estados Unidos, el Departamento del Interior, en el 2011. Hay una hipoteca, una escritura pública a esos efectos. Todo tiene que ver con dinero. ¿Qué es lo que quiere? Utilizar a través del nuevo endeudamiento en San Juan, Miguel Romero, precisamente el dinero que quiere para decir que hace obra y tratar de ser gobernador en el 2032. ¿Qué es lo que quiere con los fondos federales? Exactamente lo mismo. Fondos CDBG que se podrían utilizar. Y así sucesivamente, siempre llegamos a lo mismo, la corrupción. Y hablando de corrupción, vamos al último tema. Miren, el 17 de junio, Jamie Barlucea, la senadora por el Partido Nuevo Progresista, Distrito de la Montaña y Ponce, dijo en la vista comisión total de interpelación al presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, Luis González, que Abel Nazario había intervenido con un empleado suyo allí en las afueras del Capitolio para que le dijera a su jefa que había muchos empleados del distrito que ella representa en esa área de Ponce, Yauco y Adjunta. Había muchos empleados destacados en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Y eso Jamie Barlucea lo interpretó como una amenaza de que tuviera cuidado lo que iba a hacer en esa interpelación, porque él estaba chequeando y la Fortaleza sabía. Allá está un video de la supuesta intervención en el área de las afueras del Capitolio de Abel Nazario con el empleado que le dijo eso a Jamie Barlucea. Nosotros la semana pasada trajimos el mensaje que había colocado Jorge Santiago Pellito en sus redes sociales, indicando
que a él lo habían amenazado y le habían ofrecido dinero para que dejara el tema de los vendedores ambulantes a las orillas de las carreteras. Es importante siempre establecer que esto de la política pública del secretario González, del DTOP, de que supuestamente es por la seguridad, diría el gringo, bullshit. Mentira. Empezaron por Cabo Rojo y por la carretera 100. Y lo único que va a pasar en Cabo Rojo, si es que pasa, porque las comunidades están protestando, más que protestando, organizadas para denunciar lo que significa Esencia para Cabo Rojo, es el proyecto Esencia. El proyecto de lujo para los donantes del Partido Nuevo Progresista, entre ellos los que no viven aquí, que regentan las corporaciones de inversionistas, y los que alegan ser de aquí, Cristina Villalón y su esposo, Ricardo Díaz. Eso para dejarlo bien claro. Siguieron con las demás carreteras hasta que llegaron al negocio de Pellito y al negocio de mucha gente que obviamente él conoce porque él lleva muchos años en ese esfuerzo y él tiene su negocio en Calley. Él dijo que iba a caminar para denunciar la situación y caminó desde Calley hasta que llegó al Capitolio. Diferentes días, 14 días. Llegó a Bayamón, sabemos lo que le hicieron en Bayamón, el conde de El Chicharrón, etcétera, etcétera. Ayer era la vista pública en la Cámara de Representantes, precisamente por un PNP que la preside, Cheito Hernández, José Hernández, por aquí de San Juan. Y él le hizo la pregunta. Vamos a escuchar lo que dice Jorge Santiago sobre las intervenciones que ha tenido después que empezó a denunciar todo lo que tiene que ver con los vendedores ambulantes y las políticas del Partido Nuevo Progresista, Tomás Rivera Chatz y Carlos Johnny Méndez incluidos con la gobernadora, para sacarlos de las orillas de las carreteras. Que ustedes quieren estar en ley, por eso están haciendo este esfuerzo y nosotros lo recibimos aquí, hicimos un compromiso con ustedes y lo estamos atendiendo, pero tengo poco tiempo y quiero pasar a las preguntas a los compañeros. Antes de terminar mi turno, ¿alguien de Fortaleza se comunicó con ustedes, le hizo alguna sobre una reunión o algún No, pedido? lo único que tuvimos fue la semana pasada que me ofrecieron ayuda económica si dejaba el tema de los vendedores ambulantes. ¿Y anterior a eso? Y anterior a eso era que no podía pisar San Juan. ¿Cómo que ayuda económica si dejaba el tema? Que quiero que si me puedes abundar sobre eso. Yo estoy en mi hogar, llega una guagua, la guagua es negra, una guagua de esta Lincoln, llega sin tablilla, uno era gordito, el otro era calvo. ¿Identificaron los nombres? No tenían identificación, me dijeron que aceptara ayuda. Ok. Y lo único que me dijeron fue que dejara el tema. Pero ¿usted puede identificar la persona? ¿Se identificó para Sí, el récord? no, él no se identifica. Simplemente llegó a su casa y pasó eso. Llegó a mi casa. Ok, ¿y la otra que me estaba hablando? El señor, el que era alcalde de Yauco, Abel Nazario, se nos acercó y quería que nosotros públicamente pidieron disculpas para poder tener una reunión en Fortaleza. Para. ¿El acercamiento del señor Abel Nazario fue en persona o fue por teléfono? En persona. En persona, habló con usted en persona. Ok, ¿y le pidió qué? Que pidieron disculpas públicamente a la gobernadora por decir que ella no tiene humildad. Yo ¿verdad? Que ustedes quieren... Bueno, Abel Nazario, vamos a empezar por Abel Nazario. Esta es la segunda vez en menos de un mes que Abel Nazario se siente con la autoridad de ir, a nombre de la gobernadora, porque Cheito Hernández quiso decir, no, la gobernadora lo más seguro no sabe. Eso fue cuando se acabó. Estoy seguro que la gobernadora no sabe. Ajá. ¿Y por qué se siente con la autoridad de ir donde un empleado de una legisladora del Partido Nuevo Progresista a decirle, ten cuidado con lo que tu jefa va a decir, porque que recuerde que aquí hay muchos empleados destacados en la autoridad?
y también se siente en la autoridad o con la capacidad, porque alguien se la tiene que haber dado, de ir a decir, pídele perdón a la gobernadora y te consigo una entrevista con ella en la Fortaleza. Yo lo lamento, pero es la palabra de Jorge Santiago, mejor conocido por Pellito, que la de frente a la de Abel Nazario. Pero sobre todo hay que preguntarle a la gobernadora. Gobernadora, esta persona ha dicho públicamente, Abel Nazario, convicto por corrupción, por robarse fondos federales, de los que le llegaban para pagarle a los empleados del municipio de Yauco. Dice públicamente que es asesor suyo en cuestiones políticas, que es no de asuntos gubernamentales, de manejar la base política del partido, de esos que ustedes quieren decirle precisamente estas cosas. Si tú no te quejas tanto contra la gobernadora, te consigo una cita y hasta chavito. Y después mandaron al gordito y al calvo, que Pellito dijo en la vista. Yo lo puedo identificar, pero llegaron en una guagua negra sin tablilla. No hay policías en este país que detengan una guagua negra. Esas guaguas negras, nosotros, no voy a decir nosotros, yo las he tenido frente a mi casa. Sí, así, bien feliz. Y esa sí que tenía identificación. Tenía tablilla. Y esa tablilla era confidencial del gobierno de Puerto Rico. Y esto a mí me recordó cuando dice Pellito que fueron a su casa. A mí me recordó como mi mamá describe cómo una persona llegó a donde ella estaba y le intervino y le dijo que recordara, que yo recordara, que él sabía y ellos sabían, porque habló en plural, dónde ella vivía. ¿Y qué va a decir Jennifer González, Tomás Rivera Chatz y Carlos Johnny Méndez? Que este no es el Partido Nuevo Progresista que mató a los dos independentistas en Maravilla. Que este no es el mismo Partido Nuevo Progresista que ustedes dejaron las carpetas. Que ustedes dejaron de carpetear a la gente y de amenazar a la gente con que van encima en contra de ellos si siguen denunciando lo que está pasando en este gobierno. Esto fue contra este agricultor Bonafide, que ha dicho incluso cuando colocó la imagen de que lo estaban chantajeando, si dejaba de hablar le daban dinero para su negocio. Dijo incluso que se podía ir para Estados Unidos, pero él quería seguir denunciando lo que está pasando. El gobierno de Jennifer González, un día antes de que celebren que son parte de la nación de Estados Unidos, de la gran democracia del mundo. Vamos ustedes, gracias por estar. Recuerden que siempre pueden donar a nuestro proyecto mientras estamos en vivo, lo pueden hacer. Gracias por lo que lo hicieron, viendo que hay una aportación ahora mismo a ATH Móvil. También lo pueden hacer en este chat cuando estemos en vivo. Meribé Martínez llegó por ahí. Florence Ramos desde Yauco. Vivian López, Tito Crespo y FIFA desde el oeste, 1 de agosto. Carbón de Palo. Allí estaremos. Ojalá que logren la guagua o las guaguas. Recuerden que tienen que llamar a la Sultana, a la línea, los que están en San Juan y quieran irse con un bonche. Ya hay gente, yo auguro que esa guagua va a estar bien interesante. De la Sultana, la línea Sultana, van a salir de la estación del tren de Martínez Nadal. Allí pueden dejar los carros tranquilamente, se van para Mayagüez y regresan allí mismo a buscar sus carros. Móntense. Vamos a tener un encuentro bonito e interesante. Recuerden que siempre hacemos un sorteo precisamente para acceder a los donativos y es una obra de arte que siempre cae bien para las casas y son bonitas. No es por nada, pero son buenas obras. Vivian López también llegó por ahí, Adalberto, Carmelo alias Malungo, María Isabel, Milagro Fontán, Lizeth Brown, Miguel Lozada, Irving Maldonado, Luz Díaz desde Winter Garden, Nelson Guzmán, Vivian Molina, Efraín Borrero, Lourdes, también está por ahí Rosa Banch desde Texas, Mick Bernie, María Buzó,
Gloria Ramos, Luis Daniel Ortiz, Norberto Cancel, Javier Jiménez, Carolyn Miranda, Hilda Rodríguez, el primo, tú eres nuevo. Buen fin de semana también para ti, David Velázquez, Berenique, desde Kentucky. Saludos, Berenique. Bodrogo, Irving Maldonado, María Crescioni, Rafael Texidor, que también nos da su aportación por aquí. Gracias, Rafael. También está Rita Guzmán, desde el área este, que ya va para allá, pero mire que se las pinta. Gloria Ramos, Chaca Downs, Madeline Rivera, Gloria Ramos, Olga Inés, Aisel Camilo, siempre desde Fajardo, Eneida Soto, Aixa, montate en la Sultana, llámate a la Sultana. Andrea, Norma Rodríguez ya está montada, los de Caguas podemos ir en la Sultana. Está bueno, Norma está, ese grupo, es más, hasta yo quisiera ir en esa Sultana. María Mercado, Loren Borregum, Laurum, bueno, eso debe ser gracias por estar, no te había visto nunca. JJ bueno, este es mi amigo de Mayagüez, pero que vive en Nueva York. También está por ahí Cintia, que es una de las que inmediatamente hizo la averiguación con la Sultana y está montada también. Norma Rivera, Gilda Cruz también está por ahí, Johanna, Tati Pérez, Ilka, siempre. Que dice Norma Rodríguez, la ruta de la Sultana es por el norte, por el expreso José de Diego. Hay un autobús de Caguas a la estación del tren de Cupey, de ahí llegas a la estación Martínez Nadal y se montan $35. Son buenos, no tienen que gastar gasolina ni goma, y obviamente es más barato de lo que cobra siempre la Sultana. Johanny Forrodona, Vivian, también está por ahí Eda López. Buenos días, periodismo veraz, firme y vertical. Gracias por eso. Yo también te abrazo. Bueno, gente, todo el mundo, a rayos, la verdad que vino todo el mundo, pero además que tenían ganas de hablar. Meribé Martínez, gracias por tu aportación siempre. Recuerden que también pueden aportar a través de PayPal, tarjetas de crédito en bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com. Siempre en ATH Móvil, Periodismo 21, no se olviden. Y Bonita Radio, envío de cheques o giros postales a nombre de Onda Virtual o de Periodismo 21 a la dirección PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Pásenla súper bien, empiecen desde hoy, traten de bajar el diapasón, es un poquito difícil a veces, pero uno lo logra. Una copita a nombre mío, una cerveza a nombre mío, lo que quieran. Por la orillita, si guían, no beban. O si no, pasen la llave. Eso es la mejor ecuación. Y siempre recuerden que el compromiso del periodismo de Bonita Radio está con ustedes y con el país. Vamos a seguir haciéndolo. Y lo más importante, compartan todos nuestros contenidos. Díganle al mundo que se suscriban. Mucha gente suscribiéndose diariamente y eso lo agradecemos 1,000,000. Nos vemos el lunes a la misma hora y por el mismo canal. Que la pasen súper bien por el fin de semana. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Y no olvide apoyar el periodismo independiente. Visite nuestras páginas bonitasradio.net o periodismosiglo21.com y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.